yo sí sé que puede ser funcionando o no funcionando, pero no sé cuál de ellas es la que se va a presentar. Fíjense qué es lo que hablamos en estadística, en el repaso. Espacio muestral. La variable va a ser, la variable aleatoria que vamos a evaluar sería la condición del sistema, en este caso de la máquina. Vamos a llamar a eso X. Y entonces diríamos el espacio muestral de esta variable, denominada condición de la máquina, diríamos es que no funciona o que sí funciona. ¿Sí? Entonces, asociamos qué es lo que vamos a evaluar. El sistema, en este caso es la máquina. A ese sistema le asociamos una variable aleatoria, que es la que va a estar cambiando a través del tiempo. En este caso, la condición de esa máquina. Y a esa variable aleatoria le asociamos un espacio muestral, que tiene unas características, y es que este espacio muestral es el mismo para cualquier momento en el cual yo evalúo en el futuro. O sea, sabemos que un espacio muestral tiene la característica de que es exhaustivo. Y además que como el sistema solo puede encontrarse en cualquier situación en uno de ellos, sabemos que esas situaciones futuras son eventos mutuamente excluyentes. Porque en algún momento, cualquiera en el tiempo, la máquina o está funcionando o no está funcionando. ¿Sí? Solo puede estar en una situación cualquiera. Pero lo que sabemos es que en cualquier momento se pueden presentar estas definidas en el espacio muestral. A partir de eso, entonces diríamos, bueno, ¿qué es lo que evalúan las cadenas de Markov? Decíamos, evalúa la transición. Por ejemplo, pasar de aquí a aquí. O pasar de aquí a aquí. Pero fíjense que la transición es de un paso anterior a un paso siguiente. Por eso hablamos de transición. De un momento anterior a un momento siguiente. De ahí que entonces digamos que como evaluamos las transiciones, una de las propiedades que necesitamos que se cumplan es la markoviana, que dice, para evaluar esa transición necesito conocer el momento anterior para poder evaluar la probabilidad de encontrarla en un momento siguiente. Necesito conocer en dónde estuvo la situación del momento anterior para evaluar la probabilidad de encontrarla en una situación en el momento siguiente. Conocer la situación anterior para poder evaluar la probabilidad de encontrar el sistema en una situación en el momento siguiente. ¿Cómo escribo eso en notación dentro del espectro de estadística y de probabilidad para representar esa propiedad markoviana? Entonces, esto que acabé de escribir en palabras lo voy a representar en una notación de probabilidad. Entonces, si aquí el sistema se encontraba en el estado cero, es decir, no estaba funcionando, eso es la situación anterior que yo conozco. Entonces diríamos, entonces, dado que
el sistema, la variable, ¿en qué momento? En el momento 1. ¿Se encontraba en qué estado? En el estado 0. Porque la conozco, o sea, está dado. ¿Sí? La conozco. Dado que en el momento 1, estoy analizando este lazo, dado que en el momento 1 conozco la situación y sé que en ese momento 1 la máquina estaba no funcionando, ¿cuál sería la probabilidad de que en el momento 3 la máquina estuviera en alguna de las dos situaciones? No puede ser otra, o funcionando o no funcionando. Podríamos evaluar esto. Esa notación, de acuerdo a nuestro repaso de teoría de probabilidad, corresponde a una probabilidad condicional. Entonces, las probabilidades de transición son probabilidades condicionales. Y es a partir de esas probabilidades de transición que nosotros evaluamos la propiedad markoviana. Ojo, las probabilidades de transición estas pueden ser de entre 1 y 3, entre 1 y 4, entre 2 y 10. O sea, pueden ser de varios pasos. Fíjense, entre 1 y 3 diríamos hay 2 pasos. Entonces esta es una probabilidad de transición de 2 pasos. Pero yo puedo hallar la probabilidad de transición de un paso, de 5, etc. Entonces lo importante es que el fundamento de las cadenas de Markov está en las probabilidades condicionales. Porque las cadenas de Markov deben cumplir la propiedad markoviana. Y la propiedad markoviana la examinamos o la evaluamos su cumplimiento a través de las probabilidades de transición. Donde la probabilidad de transición me dice, dado que el sistema estaba en un momento anterior, que puede ser el 1, el 2, el 5, en una situación en particular, ¿cuál es la probabilidad de encontrarlo tiempo después en una situación en particular? De ahí, que les decía que era importante el repaso, en particular para este tema de probabilidades condicionales. Entonces, cadena de Markov se fundamenta en este tema, probabilidades de transición. Y estas son estas. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para evaluar cómo evoluciona el sistema a través del tiempo en un paso, en 2 pasos, en n pasos hacia el futuro. A partir de que estamos en el presente, conociendo la información de cómo cambia, puede evaluar cuál es la probabilidad de encontrarlo más adelante funcionando. ¿Para qué me sirve ese tema? Les decíamos, un tema donde puede aplicarse de manera clara mantenimiento preventivo. En el mantenimiento preventivo sabemos que hay un tema de garantía que nos dice que si falla en los primeros n periodos, pues hay un respaldo de la compra. Pero a partir de ahí va a depender de la vida útil, pero va también a depender del uso. Entonces voy a tener que a través de control de calidad evaluar las fallas para anticiparme a ese mantenimiento. Y esa anticipación a ese mantenimiento
es aplicando cadena de Markov. Entonces, este tema está relacionado con ingeniería de calidad. Ahora, pero vamos a ver otros ejemplos ahorita más adelante para que sea claro dónde más podemos utilizarlo. Propiedad markoviana. Se evalúa a través de las probabilidades de transición y lo que me dice es que la situación donde se encuentra un sistema en cualquier momento depende de un momento anterior. ¿Qué pasa si la situación del sistema en que se encuentra en un momento determinado depende de más de un momento anterior? Porque podría ser que yo tuviera más información y dijera no, la probabilidad de que el sistema en el momento 3 esté en 1 va a depender de que en 1 esté en 0 y de que en el 2 esté en 1. Esta probabilidad también es condicional, pero el que yo encuentre el sistema en el momento 3 en esta situación no solo depende de un momento anterior sino de dos. Entonces, esta es una probabilidad condicional, pero esta probabilidad no cumple la propiedad markoviana. ¿Por qué? Porque depende de más de un momento anterior. O sea, yo sí puedo llegar a hallar una respuesta de transición, pero no a través de una cadena de Markov. ¿Sí? O sea, puedo resolver el ejercicio de ingeniería, pero no aplicando cadenas de Markov. Y ya vamos a ver por qué. A partir de identificar cuál es el modelo matemático de cadenas de Markov, vamos a entender que esta probabilidad no cabe en ese modelo, que el modelo tiene que ser a partir de estas. Pues por ahora lo importante es eso, evalúo la propiedad markoviana, las probabilidades de transición, sea de un paso, dos pasos en el paso, pero tiene que tener esta característica, solo depender de un momento. Pero ahora, si yo quisiera evaluar la transición del sistema en 10 pasos, diría, pues complicado porque me toca hallar las transiciones de un paso, de un momento 1 al 2, del 2 al 3, que pudiesen ser diferentes. Entonces hay un supuesto fuerte en las cadenas de Markov que está asociado con la propiedad estacionaria. La propiedad estacionaria lo que nos dice es que la transición del sistema es independiente del tiempo. La transición del sistema es independiente del tiempo. ¿Qué significa ello? Repito, si quiero hallar la transición desde el momento 1 hasta el momento 10, diríamos, pues me toca conocer cada una de las transiciones paso a paso porque el sistema puede cambiar de forma distinta. La propiedad estacionaria lo que me dice, no, usted lo que va a asumir es que las transiciones son independientes del tiempo. Es decir, por ejemplo, que si yo digo que esta probabilidad vale 1/3 y si establezco, dado las condiciones del sistema, que se cumple la propiedad estacionaria, estaríamos diciendo que todas las probabilidades de transición de dos pasos entre un momento t cualquiera que esté el sistema en el estado 0 y que dos pasos después
encuentre el 1, puedo aseverar que todas esas probabilidades valen un tercio. Si yo puedo decir eso, si yo puedo pasar de aquí a generalizar esto, es porque el sistema cumple la propiedad estacionaria. Es decir, si yo reemplazo t por cualquier valor, entonces aquí sería, si t vale 1, es la transición de 1 a 3, de 0 a 1, un tercio. Pero si t vale 5, entonces diríamos, si t vale 5 sería la probabilidad de que, dado que en el momento 5 el sistema se encuentra en el estado 0, que en el momento 7 se encuentre en el estado 1, vale también un tercio. Si cumple la propiedad estacionaria, esa transición que dijimos que valía un tercio es la misma independiente del tiempo, sea para cualquier valor de tiempo. Es un supuesto fuerte, pero que me permite fácilmente llegar a evaluar la transición del sistema en el tiempo. Y entonces diríamos, listo, si tengo esas dos propiedades, ¿cómo hago un análisis en cadena de Markov? Entonces, el modelo matemático en cadenas de Markov es una matriz cuadrada donde en esa matriz están las probabilidades de transición de un paso. Entonces tenemos que llegar a eso. Después de entender la situación, leer el problema, analizar las condiciones, lo que tenemos es que llegar a representar la situación problemática en una matriz cuadrada donde los elementos de la matriz son probabilidades condicionales de un paso. Con el ejemplo que les menciono, vamos a ver cómo llegaríamos a ese modelo matemático. Volvámonos a ubicar. Tenemos un sistema, que es la máquina, tiene dos posibles situaciones en las cuales lo puedo encontrar: funcionando, que le demos el valor de 1, o no funcionando, el valor de 1. Entonces, en cada momento puede estar funcionando o no funcionando. Para evaluar cualquier transición en el tiempo, supongamos que nos preguntamos, bueno, yo quiero evaluar, dado que en el momento 1 la máquina estaba funcionando porque es nueva, supongamos que es una máquina nueva, ¿cuál es la probabilidad de que después de 12 pasos, que podrían ser días, meses o años, evaluar que la máquina la encuentre no funciona? Entonces, digamos, ¿cómo doy respuesta a una probabilidad como esta? Y si el momento que escogemos está sesgado. ¿Cómo? Si el momento que escogemos, por ejemplo, el resultado está sesgado, una funcionalidad de la... ¿Está qué? Sesgado. ¿En qué sentido? Atípico, por ejemplo. ¿Cómo? O sea, un valor atípico o algo así. Claro, pero cuando consideremos el espacio muestral, deberíamos, si así sea típico, debería estar dentro de este conjunto. ¿Sí? Por eso hablamos de variable discreta, es más fácil. La variable continua, pues son valores, un conjunto real, y uno diría,
un valor atípico, pero esperamos que el 99% de los datos esté entre más o menos 3 sigma. Entonces tratamos de abarcar el intervalo más grande para que este espacio muestral me cobije la mayor cantidad. Pero pensando en tiempo continuo, en tiempo discreto, por eso va a ser importante determinar los valores posibles a que toma la variable. Todos, exhaustivos, ¿vale? O sea que, claro, a medida que entreno el sistema, tengo que ver si hay un estado diferente. Podría ser que la máquina funcione, pero no funcione bien. Entonces diría, es un estado distinto porque ya no va, los tiempos van a ser distintos. Bueno, si quiero analizar ese estado como algo distinto entre estos dos, quería decir, no, el estado 2 es un estado que funciona, pero no correctamente. ¿Listo? Y así amplío todas las posibles situaciones. ¿Y por qué es importante en este tipo de modelamiento el que la variable sea discreta? Porque el conjunto de valores en este conjunto es finito. Y ese conjunto de valores son los que me van a estar aquí presentes en la matriz cuadrada. Vamos a ver por qué. Entonces vamos a pensar cómo llego a esta evaluación. Entonces diría, una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz que tiene igual número de filas a igual número de columnas. En una cadena de Markov, las filas me representan un momento cualquiera en el tiempo. Entonces diríamos, el sistema en el momento t, ¿en qué situación puede estar? ¿En 0 o en 1? Y las columnas me representan otro momento cualquiera del tiempo, más adelante. Entonces, si yo digo que esta matriz es la matriz de transición de un paso, significa que entre este momento y este hay un paso. Si yo digo que esta es la matriz de transición de dos pasos, significa que entre este y este hay dos pasos. Entonces, el modelo básico es la transición de un paso, porque fíjense, si yo conozco la transición de este paso, que sería P1, y digo que esta matriz de transición, a partir de la propiedad estacionaria, es esta misma, pues para poder yo hallar cualquier transición en el futuro, pues basta multiplicar las matrices tantas veces como requiere. Entonces, fíjense ahí la potencia de este supuesto o lo estricto de este supuesto. Es la propiedad estacionaria la que me permite establecer que entre un momento y el siguiente tenemos presente la misma matriz de transición de un paso. Por eso el modelo se fundamenta en ello. Entonces, nuestro modelo matemático va a ser la matriz de transición de un paso. Significa cómo es que está cambiando o cómo es que está pasando el sistema de un momento cualquiera, t es cualquiera, a un momento cualquiera, t más 1. Pero entonces diríamos, ¿por qué es cuadrada? Porque dijimos al principio que en cualquier momento el sistema se iba a encontrar en los mismos posibles situaciones. Entonces, si son dos estados aquí, quiere decir que en cualquier momento van a haber solo dos posibles estados cualesquiera. Entonces, aquí es 0. Por eso la matriz es cuadrada. En cualquier momento son los mismos estados los que se pueden presentar. Eso es lo primero. La razón por la cual la matriz es cuadrada. Segundo, ¿cuáles son los elementos de la matriz? Entonces, a partir de esa connotación que le dimos,
diríamos, este elemento es el elemento 0, 1. Fila 0, columna 1. ¿Sí? Notación algebraica. ¿Pero qué es ese elemento? Es una probabilidad. ¿Cuál probabilidad? Es una probabilidad de transición de un paso. ¿Y qué dijimos que eran las probabilidades de transición? Dijimos que eran probabilidades condicionales. Entonces, ¿cómo notaríamos esa probabilidad que es condicional y que es de un paso? Entonces diríamos, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que en el momento t, el sistema, representado por la variable x, se encontrara en qué? En el momento 0, evaluándola un paso después, lo encontremos en el momento 1. ¿Sí? Entonces, cada elemento de la matriz de una cadena de Markov es una probabilidad de transición. En este caso, como la matriz de transición es de un paso, todas las probabilidades que están en la matriz son probabilidades de transición de un paso. Y es sobre estas o sobre cualquier probabilidad de transición de cualquier número de pasos que evalúo las propiedades. Pero vamos a colocarle números para decir, bueno, ¿cómo hallamos esta que está acá? Voy a ponerla un poco más pequeña. Voy a colocar, decir, la que tenemos allá. Supongamos que esta no la conocemos. Esta que no tiene intersección, supongamos que no la conocemos. Hay una particularidad en la cadena de Markov que es interesante. Fíjense. Dijimos que esta probabilidad que está aquí es esta. Ahora escribamos esta que está acá. La del elemento 0, 0. También es una probabilidad de transición. Pero quiero que la escribamos para saber qué relación tiene o diferencia con la que está en verde. Entonces, ¿esta sería qué? La probabilidad de que dado que en el momento anterior, que era el momento t, el sistema se encontraba en el momento, la situación 0, o sea, no funcionando, que un momento después lo encontremos, no funciona. ¿Sí? Por eso es que para poderlo modelar, o por eso es que las cadenas de Markov se modelan en una matriz, porque fíjense que tiene un momento anterior, un momento siguiente. Eso es lo que dijimos que era la particularidad de la propiedad markoviana. Esta matriz no se puede meter, esta probabilidad no se puede meter en la matriz, a no ser que yo, de alguna forma, interprete que estas dos situaciones son un solo estado, un solo momento anterior. Pero como tal, aquí me dicen que son dos. No puedo representar por fila o por columna dos momentos anteriores o dos momentos siguientes. Es uno solo. De ahí que, ¿por qué esta probabilidad no cumple la propiedad markoviana? Y no se puede representar en la matriz.
Pero lo que decía es, evaluamos qué es lo que tiene en común la probabilidad verde y la probabilidad naranja. ¿Qué tienen en común? El momento anterior, el momento t. Fíjense que dice x de t igual a 0. X de t igual a 0. O sea, están dado el mismo momento anterior. Esto en el repaso de teoría de probabilidad dijimos que correspondían a eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa ello? Significa que en las matrices de Markov la sumatoria de probabilidades por fila es 1. En todas las cadenas de Markov, la sumatoria de probabilidades por fila es 1. ¿Por qué? Porque por fila vamos a encontrar eventos mutuamente excluyentes. Entonces, si yo digo aquí que conozco esta probabilidad y esta vale 0,3, claramente podríamos decir por el axioma del complemento que esta vale 0,7. ¿Sí? Eso es lo que me representa. Y tener claro este concepto me va a permitir fácilmente construir una matriz. Entonces, por fila, la sumatoria de las probabilidades es 1. Pero entre una fila y otra, nada tienen que ver, porque fíjense que voy ahora a escribir cómo es que se denota esta probabilidad, la del elemento 1, 0. Dijimos, entre esta y esta tenían en común que dependen del mismo momento anterior. Pero ya esta, fíjense que es que la probabilidad de que dado que en el momento t el sistema se encontraba en 1, que un paso después el sistema lo encontremos en 0. Esta probabilidad roja no tiene nada que ver con la verde ni con la naranja, porque depende de un momento anterior distinto. Entonces, las probabilidades de una fila no tienen nada que ver con las probabilidades de la otra fila. Sí, entre ellas. Entonces, si yo digo aquí que esta probabilidad vale 0,2, entonces esta vale 0,8. Por el tema de los eventos mutuamente excluyentes. Entonces diríamos, bueno, entonces repasemos un poco hasta ahí el asunto. Para llegar de la situación problemática al modelo matemático, de cadenas de Markov, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hemos dicho es, tenemos que identificar cuál es el sistema que vamos a evaluar, porque ese es el concepto de proceso estocástico, evaluar un sistema. Tenemos que identificar la variable aleatoria que vamos a evaluar, o que me va a permitir hacer esa evaluación. Identificar cuáles son los estados o situaciones posibles de esa variable, que están asociados a lo que llamamos los eventos o lo
que recogemos en lo que se llama el espacio muestral. Tenemos que identificar cuál es esa transición del sistema. Es decir, el paso. ¿Cada cuánto voy a evaluar el sistema? ¿Cada día? ¿Cada semana? Saber entre t y t más 1 qué hay. Un día, un mes, un año. Esa transición es importante para saber, cuando me pregunte algo como esto, cuántos pasos debo ir hacia el futuro. Y ya a partir de ello, entonces, debo construir o interpretar cuáles son las probabilidades de transición de un paso. Para con esto construir el modelo, pero también con estas evaluar las propiedades y poder tener claro que sí puedo analizar este sistema como una cadena de Markov. Importante esto para poder llegar de aquí a acá. Método científico, solo que aquí lo ampliamos y dijimos, para llegar de esa situación problemática, decíamos, debemos interpretarla y luego modelarla, pero para llegar, en este caso, modelarla, ¿qué elementos necesitamos? Ya luego, es bueno aplicar la técnica para resolver el modelo. Eso ya es otra cosa. Entonces, para efectos prácticos y mirar el tema completo, aquí diríamos, bueno, vamos a ver qué técnicas podemos aplicar sobre una cadena de Markov para encontrar, por ejemplo, esta probabilidad, que fue la que nos planteamos. Pero la idea es que vamos a trabajar modelamiento, nuevamente, como lo hemos trabajado antes en esta materia, en la anterior, y la aplicación de la técnica. Entonces, una vez tenemos el modelo matemático, la idea es mirar cómo resuelvo la incógnita que nos plantea la situación. Para resolver el modelo de cadena de Markov podemos aplicar dos técnicas distintas. Una es resolución a partir de un árbol de probabilidad. Dos, aplicando multiplicación de matrices. Entonces, vamos a ver cómo en este ejemplo sencillo de 2 por 2 podemos, aplicando las dos técnicas, llegar al mismo resultado. Solo me basta aplicar una. Lo que quiero es mostrar que pudiese utilizar cualquiera de las dos técnicas